saludamos al economista Juan Rivadeneira Frich. Él es experto en gestión de entornos y asuntos corporativos. Economista Rivadeneira, quisiéramos el día de hoy hablar sobre esta situación de Ecuador que se presenta, como lo dice el breve reportaje que acabamos de ver, un resumen de posiciones y posiciones en Ecuador que han sido previamente documentadas con pedazos, partes de una entrevista con Alberto Acosta Burneo y con un sacerdote español que trabaja en los barrios populares de Esmeraldas. Se presenta, decíamos, como una encrucijada, una dicotomía que describe al Ecuador de hoy. Pero no ese es el único punto de vista. El Banco Mundial acaba de publicar el día de ayer un informe que señala que Ecuador pierde más de 12.000 millones de dólares al año debido al impacto de la violencia y el crimen, lo que equivale a más de un 10% del PIB nacional. Y el Banco Mundial sugiere que no basta con medidas policiales, sino que se requieren políticas integrales que combinen seguridad con desarrollo económico y social. En otras palabras, la lucha contra el crimen debe ir de la mano con la lucha contra la pobreza. Le escuchamos su punto de vista. Gracias, Gustavo. Gracias por esta entrevista. Un saludo a toda su audiencia esta mañana. Si queremos ser hipercoyunturales, hablaríamos pues que del paro pasamos a las urnas y podríamos hablar, por supuesto, de qué va a pasar las próximas 3 semanas. Si es que abrimos un poco más la mirada, nos damos cuenta del proceso en el que vive el Ecuador de ser un país profundamente inestable en lo político y con crisis económicas pues que tienen un ciclo, que a veces acompañan este ciclo político. Hemos dado cuenta cómo entre el año 1997 y el año 2007, Ecuador tuvo pues casi 10 presidentes de la República, una época donde tuvimos una caída muy compleja de la economía hacia fines de siglo, tuvimos cambios pues sociales y fracturas muy complejas, y luego tuvimos un periodo que pues varias personas lo llamaban de estabilidad, cuando en lugar de tener casi 10 presidentes en 10 años, tuvimos un presidente que estuvo 10 años. Y eso nos dejó ver, sí, que la estabilidad es relativa, que la estabilidad más bien tiene que ser vista como una capacidad en que las instituciones le generan un comportamiento adecuado a la sociedad para que pueda vivir, y no solamente el deseo de una sola persona. Luego de ello hemos tenido dos gobiernos que fueron de alguna forma de transición, y ahora uno sí que completó el periodo del expresidente Lasso, y que ahora, si contamos en próximas meses, podremos contar ya 2 años, en próximas semanas de hecho, 2 años de funciones de este gobierno que me dio una elección. Ahora, lo cierto es que el país entra en un debate muy importante, y los números que hemos visto últimamente respecto a la posibilidad de la convocatoria de una asamblea constituyente, al momento configura un escenario de muy alta ocurrencia y obliga a quienes estamos en la opinión pública y además a ustedes como medios de comunicación a ayudar a encauzar un debate responsable en caso que tengamos que pensar los ecuatorianos precisamente en cómo se va a desarrollar una nueva constitución. Pensar en una constitución para el futuro, en una constitución que permita darle estabilidad, ¿sí?, a quienes por supuesto buscan hacer una actividad económica, pero previsibilidad y seguridad a quienes actúan en ella, que somos los ecuatorianos. Economista Rivadeneira, muy buenos días. Sin duda alguna se ha radicalizado la criminalidad en el país. A la fecha superamos los 6.000 asesinatos, muertes violentas, y se alerta que para el cierre de este 2025 este número alcanzará al menos las 9.000 muertes violentas, si es que no es más. Esto quiere decir que Ecuador se ha convertido ya sin duda alguna en uno de los países más violentos del mundo entero, y las estrategias, los recursos, las herramientas, entre comillas, que ha implementado el gobierno
se ve que no han dado resultado alguno. Nos preguntamos en este contexto, porque hacia allá nos lleva la narrativa gubernamental frente a lo que será la Asamblea Nacional Constituyente, es que la Constitución no le ha dejado actuar, las leyes actuales no le dejan actuar, y justamente si queremos enfrentar a las mafias necesitamos ir a una Asamblea Constituyente que nos permita cambiar la Constitución, ya que la actual tiene una serie de limitaciones. ¿Cuánto de esto es real? ¿Cuánto la Constitución actual incide efectivamente en las actuaciones del gobierno nacional, en las inversiones, en los planes, en las estrategias para combatir la delincuencia, la narcodelincuencia, el narcoterrorismo? El día de ayer se publicaba la cifra de que ya al 27 de octubre, ¿sí? Y el registro que tiene algunos meses de retraso porque las cifras así se agregan a nivel nacional, dan cuenta de que hemos alcanzado la cantidad de homicidios intencionales que registramos en el año 24. ¿Qué quiere decir esto? Que el año 25 será el año récord de homicidios intencionales que tendremos en la historia de nuestro país. ¿Sí? Yo creo que seguramente los constitucionalistas nos pueden ayudar a dar un examen legal de la Constitución para la pregunta que usted ha hecho, pero lo cierto es que hay un tema de fondo. El problema es mucho más complejo que la Constitución. Es un problema que venimos arrastrando por muchos años, incluso antes de la Constitución de Montecristi, cuando Ecuador se configuraba como un espacio de tránsito de la droga, y hoy más bien se sabe pues que es un centro de operaciones de alguna forma de los grupos de delincuencia organizada. El problema es tan grande, ¿sí?, que no se va a solucionar rápidamente ni con una solución mágica del orden legal. En muchos casos en el Ecuador tenemos una visión de que con una ley o con una constitución reparamos un problema. Por eso tenemos tantas leyes y a veces llegamos al punto de crear leyes pues específicas para temas que a veces es el mercado o es la sociedad misma la que suele organizarse para ello. Lo cierto que tenemos que apuntar es que solamente un proceso sostenido de cooperación internacional nos puede dar una visión de que este problema tiene un cauce de solución. ¿A qué me refiero? Lo cierto es que siendo tan amplio, tenemos que hablar de capacidades de la fuerza pública, de las fuerzas del orden. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es la capacidad que tienen nuestros militares y nuestros policías? Recordemos que ya van a ser pues casi 2 años completos que las fuerzas del orden han estado todos los días en esta pues conflicto armado interno, cosa que pues no había existido en el pasado. Hay también un desgaste, sin lugar a dudas, producto de ese trabajo. Pero el problema es tan grande, es tan complejo, que si es que no pensamos primero que va a tomar tiempo y segundo, que necesitamos mucha cooperación internacional, creo que ahí vamos a ver una señal de que si esto tiene un cauce o no, si es que la cooperación internacional, porque el problema de la droga, ojo, no es solo un problema del Ecuador, es un problema global. Y cuando lo entendemos de esa forma, ¿sí?, hay que entender que estratégicamente el Ecuador es un punto que, para quienes les interesa colaborar con esta lucha, es de alta relevancia. Lo que ha ocurrido con Estados Unidos no es menor. Y dar cuenta de todas las visitas oficiales, ¿sí?, de los anuncios como nombrar a los lobos y a los choneros, ¿sí?, como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, es un detalle que muchos creen que es menor, pero es importante porque eso quiere decir que tenemos a un país que pues está luchando contra el terrorismo global a bordo de esta lucha con Ecuador, en especial respecto a esos 2 grupos de delincuencia organizada. Y lo cierto es que ahora, con la discusión de las bases militares, con el anuncio que el gobierno ha hablado de esta posibilidad de tener 2 bases de cooperación logísticas de Homeland Security, nos da una previsión de que ese camino puede ser un camino de salida para el Ecuador. Pero nuevamente, si nos fijamos en que este año tenía que haberse reducido como todos quisiéramos, creo que no damos cuenta de el gravísimo problema que tiene el Ecuador, y que los ecuatorianos son sabios, porque ellos dan cuenta de que el primer problema para el 70% de ecuatorianos es la inseguridad y es esta situación de zozobra y de violencia. Con el beneficio de la duda con el que se toman
las encuestas en Ecuador. Click Report emitió una encuesta el pasado día sábado en la cual se refleja una posición bastante optimista de los ecuatorianos. Hablan de una estabilidad política con un 60,27% que lo aprueba, acciones para combatir la delincuencia y la inseguridad, un 56% que lo aprueba, manejo de la economía, un 57% que lo aprueba, generación de empleo, un 57% que lo aprueba. ¿Cómo interpreta usted el contraste entre ese optimismo reflejado en esta encuesta, por ejemplo, y que se refiere a lo económico, a lo personal, y por el otro lado la percepción de inseguridad y crisis institucional que domina al país? Hay un tema de fondo y que lo dejo para el final, Gustavo, y es cómo somos los ecuatorianos. Pero lo primero que sí quiero decir es que hay algunas patas, algunos pilares de determinada estabilidad que tiene la economía ecuatoriana en los temas que no analizamos, ¿sí? En los temas que en muchos casos son los problemas que pues no regresamos a ver porque no los tenemos. Por ejemplo, el dólar. Tener el dólar es un tema que casi ya poco se habla porque es un dado. ¿Qué pasaba hace 25 años y más? La devaluación pues comía los salarios y la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. Con baja inflación y sin tipo de cambio, eso le da algo de previsibilidad, incluso ¿sí? A ingresos que puedan ser bajos de algunas personas. Dos, un sistema bancario privado sólido, líquido y solvente. ¿Qué pasó a finales del siglo pasado? Tuvimos la caída de buena parte del sistema. Hoy los ecuatorianos recuperan la confianza y eso da cuenta en la cantidad, casi 60.000 millones de dólares en depósitos que crecen cerca al 20% y los créditos que acompañan con un crecimiento cercano al 10%. Todavía hay un desafío de crecimiento. Tercero, las remesas, Gustavo. No nos damos cuenta de los problemas que no tenemos. Las remesas, contra todos los economistas que decían que iban a caer hace muchos años, siguen creciendo. Solo en la primera mitad del año 25 se registraron casi 3.500. Eso quiere decir, si el comportamiento es igual en el segundo semestre, ¿sí? Cosa que no ha pasado antes, porque siempre el segundo semestre llega más ingresos por remesas, podemos llegar a una cifra récord habría de que remesas añadir, en la Juan, economía. aquí, a pesar de esa otra guerra que el gobierno de Donald Trump está dando a los emigrantes ecuatorianos. A pesar de ello, porque aparte ya hay generaciones de ecuatorianos que están en los Estados Unidos establecidas, pues con familia y pues desarrollando alguna actividad económica que lo que hace es enviar una remesa a algunos de sus familiares que todavía están en Ecuador o a sus familiares que permanecen en el país. Y eso puede llegar a ser un récord. Entonces hablamos del dólar. Hablamos del sistema bancario privado sólido y hablamos de las remesas, pero además de las exportaciones. Dejémoslo en cuatro patas que tiene una mesa porque podemos ponerle más patas sin duda. Pero lo cierto es que las exportaciones en este año han demostrado, sí, que en el caso de camarón, cacao, flores, pesca blanca, sí, que tienen pues y banano, por supuesto, tienen un impulso a la economía y eso ayuda a entender que de alguna u otra forma la economía se mantiene, sí, con reservas internacionales altas y ese problema por ahora no lo tenemos. ¿A dónde trasciende esto a la política? A dar cuenta de que, por ejemplo, esas remesas, Gustavo, ¿quién recibe una remesa? ¿Quién tiene un trabajo estable y tiene una comodidad en su vida? Lo más probable es que una remesa lo recibe alguien que o no tiene empleo o está en la informalidad o en el desempleo y ese es un dinero que permite hacer determinado consumo de subsistencia, sin lugar a dudas. Lo cierto es que hay esos temas que no son menores de la economía, pero al final, y por eso lo dije al inicio de esta respuesta, Gustavo, los ecuatorianos tenemos una condición que en muchos países no se logra entender. Tenemos problemas muy graves. Y cuando a la gente le preguntan cómo va a estar el próximo año, hay personas que todavía tienen la esperanza de que el próximo año puede ser mejor. Y eso va a esa pregunta del futuro, porque el Ecuador ha tenido ingratos momentos en la política, ingratos momentos en la economía, momentos durísimos en la inseguridad, pero el ecuatoriano dice, mira, todavía hay que levantarse y seguir caminando y el próximo año o el futuro, como dice la pregunta, vamos a estar mejor. Entonces hay una configuración que a ratos no la ponderamos y no le damos la importancia que tenemos como sociedad.
Para economista Rivadeneira, precisamente la situación del ciudadano de a pie, como solemos decir, no ha encontrado caminos de solución y muy probablemente ni siquiera expectativas. La pobreza sigue bordeando el 30% de la población en las zonas rurales, indígenas, en algunos casos puede llegar incluso al 70-80%. La situación del empleo tampoco ha encontrado soluciones. 3 de cada 10 ecuatorianas tiene realmente un empleo. El sistema de salud está cada vez peor, los hospitales colapsados, sin medicinas, sin equipos, sin insumos. Es decir, la situación de el país en realidad respecto al día a día del ciudadano común se ha visto cada vez más agravada. Sin embargo, como usted dice, hay esa esperanza, esa expectativa, ese optimismo de que ojalá el próximo año estemos mejor, pero ¿qué dicen las proyecciones? ¿Realmente vamos a estar mejor con una situación de criminalidad que tampoco logra resolverse, con los pagos de la deuda externa que se vienen y que son obligatorios, esta brecha en el déficit fiscal? La inversión extranjera ha sido la menor en los últimos 12, 15 años, si no me equivoco, es decir, ¿podemos realmente estar optimistas de lo que se venga en el 2026? Es curioso porque todos los números, los que usted retrata al menos, pues lo que nos llevaría pues es a pensar de que casi que es un país inviable, ¿no? Tenemos una situación tan compleja y es muy cierto. Es decir, en el caso que usted tocaba de la situación que vive hoy el mundo indígena, ¿sí? No hay que dejar de lado y no hay que dejar de dar cuenta todavía las brechas que existen respecto a los problemas sociales, ¿sí? Y cuál es el desafío y cuáles son los anhelos que tiene precisamente en el caso de la población indígena. Mi pregunta es, ¿será que, por ejemplo, la propuesta del señor Vargas de sumar a $650 del salario mínimo, están de acuerdo sus propios representados que eventualmente tienen una tienda, tienen una ferretería con 1 o 2 dependientes y que va a ser inviable que pueda continuar teniendo a ellos en su rol de pagos, por decirlo de alguna forma, o sumar alguno más? Y me parece que también hay una distancia entre las brechas y las necesidades que tienen los representados con lo que sus representantes dicen en el caso del mundo indígena que nos ha dejado este paro como lección. Lo cierto es que el Ecuador tiene un desafío enorme en recuperar toda esta red de apoyo social, ¿sí? Como es en el caso de la educación pública, la salud pública, usted no tocó, pero la seguridad social es un tema que es, sin lugar a dudas, un problema de fondo que tiene el país y que hay que enfrentarlo. Lo peor que podemos hacer es dejar que los temas, pues, no los toquemos. Creo que la clave es a los problemas, enfrentarlos y proponer soluciones. Creo que el Ecuador todavía tiene ese margen, porque hemos dado cuenta que hoy hay, al menos en el caso del presidente Noboa, un presidente que ha tomado decisiones impopulares y sigue siendo popular. Entonces diríamos, oye, toma decisiones impopulares y tiene toda la radiografía que usted acaba de proponer, ¿cómo pues tiene una valoración de gestión del 52% según la última encuesta de Ceratos? Sí, Gustavo bien citaba la encuesta de Click. Ayer Ceratos publicaba sus cifras y daba cuenta que el presidente habría perdido 1,5 puntos a causa de los 30 días de paro y hoy se mantienen cerca del 51% de validación positiva de su gestión. Entonces me parece que todavía hay espacio porque en el caso, por ejemplo, de la eliminación de subsidios, sí, que era un tema que lo venimos hablando 30 años, pero yo he escuchado poca gente, sí, y digo poca quizá con injusticia, porque se necesita más, que saluden una medida que se ha venido tomando hace muchos años. Seguramente ustedes han entrevistado muchos economistas que decían que parte de la solución era eliminar los subsidios que no eran ni focalizados ni financiados y aparte eran permanentes y no ocasionales. Cuando se toma la medida, me parece que hay pocos que han salido a rescatar y a destacar, ¿sí?, que hay esta medida de corrección fiscal. Entonces creo que los desafíos son enormes y no creo que hay que esconderlos por debajo de la alfombra. Más bien, espacios como ustedes en los medios de comunicación son muy necesarios para traer expertos en gestión de salud pública, gestión de educación, porque eso es lo que necesita el país. No solamente expertos en las materias, sino expertos en gestionar esas materias. Creo que
un poco comentando lo que usted señala sobre los economistas y aquellos entrevistados en este medio de comunicación, creo que no ha habido excepción en ninguno de ellos en estar de acuerdo con la elevación del precio del diésel. La discusión, el debate más bien ha estado en el cómo se lo hizo y cómo podía habérselo hecho. Vamos llegando lamentablemente ya a la final de este corto diálogo y quisiera preguntarle qué riesgos y oportunidades representa para el sector corporativo la coexistencia que claramente existe en Ecuador de dos visiones antagónicas sobre el rol del Estado y el modelo de desarrollo. Enhorabuena, Gustavo, que los invitados aquí en Radio Antena 1 hayan profundizado en el tema de la ventaja fiscal, al menos, el cómo quizá ya es otro análisis, pero haber profundizado en la importancia de una medida estructural para la economía, como fue el tema de la eliminación al subsidio al diésel. Ahora, esta convivencia de estas dos visiones, creo que también se va a imponer la visión también que la gente está viendo de otros países que progresan. Los países que progresan hoy son países abiertos, no son países cerrados. Son países que en el caso de los países pequeños le desafiamos al mundo. Es decir, cómo nuestra capacidad de poder exportar productos nos permite acceder a divisas. Cómo pues en el concierto mundial tenemos quizá menos efecto e influencia, pero sí una participación activa en cómo podemos juntarnos a bloques y esta suerte de multilateralismo que el gobierno, al menos hasta hoy, imprime, porque hemos dado cuenta, proximidad con el gobierno de Estados Unidos y a la vez vimos una visita del presidente Noboa a China. Es decir, hemos tenido una capacidad de darle multilateralismo y varias visiones a la economía ecuatoriana, porque eso es lo que un país en desarrollo, que está en vías de encontrar un camino al desarrollo, necesita. Me parece que el mundo se ha dado cuenta que la visión, sí, de que todo se centra en el Estado, pues no ha llegado a ser necesariamente la que promueve el crecimiento y el desarrollo. Hemos visto cómo en el Ecuador el 98% de las empresas son pequeñas y medianas. Es decir, hay ecuatorianos que siendo sector privado, quienes somos la amplísima mayoría, porque apenas una gran minoría son los empleados públicos. Es decir, la gran masa de personas que hace una actividad económica pertenece al sector privado y es el sector privado el que está destinado pues a ponerse buena parte de la carga del crecimiento y el desarrollo, porque ha demostrado innovar y capacidad de mejorar. Y con esto sí definitivamente terminamos. ¿Qué rol es el que deberían jugar las empresas, el sector privado en la reconstrucción del tejido social en zonas empobrecidas y afectadas por el crimen organizado, que son las más afectadas? Esto a criterio de todos, incluyendo el Banco Mundial. Mire, Gustavo, quienes hemos conocido de cerca la experiencia, y en algún otro momento lo podemos hablar, de Medellín y de Monterrey, en la cual pues con problemas gravísimos de inseguridad, el sector privado fue muy activo en cooperar, ¿sí?, con, en un lado, las fuerzas del orden y otro en la rehabilitación de espacios, como fue el caso de Medellín, con la reconstrucción del tejido social, como lo llamaron ellos, sí, que fue la promoción de espacios. Y ahora tenemos ejemplos como la Comuna 13. Usted seguramente ha leído el cambio que ha existido. Y en el caso de Monterrey, una ciudad pues que ahora pues permite al menos que la gente con algo menos de preocupación pueda trasladarse, y que ha tenido un gran desafío, y es cómo el sector privado participó, y fueron varias iniciativas de apoyo, incluso la conformación de grupos empresariales que, sin estar en el ojo público, desde lo privado, ayudaron muchísimo a las autoridades. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, gracias por la entrevista. Declaraciones de Juan Rivadeneira Frich, economista, experto en gestión de entornos y asuntos corporativos. Son las 8:04 minutos.